No sé cuántos de aquí alguna vez han intentado, han tenido la osadía de embarcarse en una travesía llamada la dieta. La dieta. Muchos han intentado y han fracasado en los primeros días. El barco de otros ha quedado destruido a las semanas. Cuando usted ve esa dona y ese café ahí humeante, la dieta se acabó. Pero para aquellos que han podido llegar al final de alguna disciplina alimentaria, de alguna dieta en particular, y que no lo ha tomado por algo decir, solamente un método estético, quiero verme bien, sino por una cuestión de salud, quiero cuidarme, tener una vida más saludable, y han podido empezar a caminar en esa dieta, y esa dieta no ha sido 30 días para que usted se vea más linda que la vecina, no, esa dieta no, sino esas dietas en las cuales uno empieza a cambiar hábitos de vida, y empieza a comer más saludable, y parecía que antes usted no tenía control sobre usted mismo, pero ahora lo invitan a una fiesta, y está ese taco con carne, cilantro y cebolla, tan rico, y usted dice, no lo voy a comer. Y la gente no lo puede creer, ¿cómo se está negando a semejante delicia? ¿Qué pasa en la vida de una persona que hace una dieta para cambiar su salud? Bueno, hay un efecto, hay un producto. Y ese producto es que ya no hay tanto colesterol en el corazón, ese producto de haber cambiado ese hábito y vivir en un hábito alimenticio más saludable, es que quizás una persona que antes no podía correr ni el bus cuando se le iba, ahora se puede correr hasta 1, 2, 3, 5 millas. Entonces la persona ve que ahora puede hacer algo que antes no podía. Ahora puedo correr, puedo jugar un partido de fútbol. Ahora puedo sentirme un poco más en control de mi cuerpo y de mí mismo. Y ciertamente cuando algo es efectivo, cuando algo funciona, produce resultados que todos pueden ver y que uno también puede apreciar. Por eso sabemos que hay dietas que no funcionan para nada. Yo no entiendo por qué algunos y algunas me dan esas dietas. Primero, no estoy gordo, pero después me dan unas dietas que no funcionan. No funcionan. Son dietas donde uno puede comer de todo. Pero cuando hay una dieta que es genuina, una dieta que nos ayude a caminar, una dieta que nos ayude a cambiar los hábitos, entonces ¿qué pasa? Podemos ver resultados. Por las últimas semanas estuvimos embarcándonos en la tarea de estudiar la epístola del apóstol Pablo a Tito. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde justamente esa epístola puede hablarnos con gran relevancia en nuestro corazón. No solo como iglesia, porque estamos en búsqueda de nuestro próximo pastor principal, sino también en nuestras vidas, porque vivimos en medio de una sociedad que cada vez se va haciendo más hostil a los valores del Evangelio. Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo podemos ser nosotros una iglesia relevante, un agente de transformación social en el tiempo en el que estamos viviendo por el Evangelio. Y estuvimos viendo al inicio de esta serie cómo Dios encarga a Tito que vaya hacia la isla de Creta para corregir, ajustar las iglesias que se habían fundado, que se estaban desviando. Muchos falsos maestros habían entrado en la iglesia y estaban enseñando falsas doctrinas que obviamente eran conforme a la filosofía imperante del mundo, pero no de acuerdo al Evangelio ni al poder de Dios. Y vimos al principio cómo Pablo le da instrucciones a Tito de cómo deben ser los líderes de la iglesia, cuáles son las calificaciones, cuáles son los requisitos que tienen que tener los líderes de la iglesia, aquellos que la conducen, los pastores, los ancianos, los obispos. El domingo pasado estuvimos viendo cuáles son las características de los falsos maestros, para que Tito supiera quién tenía que poner el liderazgo, pero también para que Tito supiera quién no. Y ahora vamos a entrar de lleno en el capítulo 2, que nos va a contar cómo es que una familia que se ajusta a la palabra de Dios debe vivir. En definitiva, lo que Pablo le está diciendo a Tito, Tito, usted proclame el verdadero evangelio y la palabra de Dios.
no solamente al nivel de la iglesia en su liderazgo, pero es la misma sana doctrina, el mismo evangelio tiene que también ser aplicado a la familia de todos aquellos que quieren seguir la fe cristiana. Y esto es muy importante y muy relevante. ¿Por qué? Porque así como una dieta buena produce buenos resultados, cuando nosotros en nuestras familias seguimos el evangelio y la palabra de Dios, también vamos a ver resultados. ¿Resultados de qué? Resultados de que las cosas que estaban mal, las cosas que eran deficientes, que estaban por morir, empiezan a tomar vida y de pronto nuestras familias empiezan a encaminarse. Por la gracia de Dios, si hoy estás aquí, es muy probable que seas parte de una familia. Incluso aunque quizás no tengas a tus padres o a tu madre, o incluso si eres huérfano, siempre eres parte de un grupo familiar. Quizás vives con tu abuelita, quizás estás con ella, te crió ella, pero tu abuelita es tu familia. Todos los que estamos aquí tenemos una familia que está conformada de algún tipo. A veces papá y mamá, a veces solamente la mamá, quizás es tu abuela la que está contigo, quizás tu abuelo. Pero el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es muy relevante porque nos va a contestar una pregunta que el texto mismo le hizo a los cretenses cristianos en esa época y una pregunta que la palabra de Dios te hace a ti y me hace a mí en el día de hoy. Y esa pregunta es, ¿cómo impacta la sana doctrina del Evangelio en la familia? ¿Qué pasa cuando el Evangelio de Dios se vive, se aplica en la familia, en tu familia y en la mía? Por eso te invito a que tomes tu Biblia y vayas al libro o a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y vamos a comenzar nuestra lectura desde el capítulo 2. Si lo recuerdas, el domingo pasado habíamos terminado el capítulo 1 en el verso 16. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 2 para intentar responder esta pregunta que este texto que vamos a ver hoy nos está haciendo. ¿Cómo impacta la sana doctrina del Evangelio a la familia? Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hago un paréntesis ahí. Esa frase es una transición entre lo que Pablo venía diciendo acerca de los falsos maestros, que vimos que tenían sus características, eran rebeldes, eran engañosos, mentían y tenían una característica más. No les voy a preguntar que se la acuerde para no dejarlo mal, pero eran rebeldes, eran mentirosos los falsos maestros y lo que estaban interesados, lo que los motivaba era el amor al dinero. Ahora termina esa parte donde Pablo hace esa descripción y va a usar esta oración que es una transición entre lo que él viene diciendo antes y lo que va a decir para la familia. Perdón. Pero tú no sigas el ejemplo de los falsos maestros. Perdón. Es que me ponen esta cosa acá, ¿qué quiere que haga? No tengo opción. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Por eso es que el predicador, los pastores, no podemos empezar a predicar otro evangelio, no podemos seguir otros modelos de lo que hay ahí afuera. Tenemos que explicar que la sana doctrina. ¿Por qué? Porque están ahí los falsos maestros, pero Pablo le dice a Tito, pero tú, en contraposición a esos falsos maestros que engañan, que son rebeldes y que solamente quieren el dinero de la gente, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces cuando usted se enoje conmigo, porque dice, pastor, algún día hable algo no lindo, hable algún día algo lindo, ¿y qué quiere que haga? Está ahí, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Le tengo que decir lo que está en el texto. Ahora, ¿cuál es esta sana doctrina y cómo se aplica en la familia? Versículo 2, que los ancianos, no está hablando del cargo del pastoral, como lo venía diciendo
pongan ancianos que lideren la iglesia. No se refiere a eso. En la palabra en griego es otra palabra que se hace referencia a una persona adulta. Una persona, se cree en la época, que superaba los 50 años de edad. Que los adultos mayores, que los hombres mayores, que los ancianos, sean sobrios, serios, prudentes en la fe, en el amor, en la paciencia. Lo que va a hacer ahora Pablo es darle instrucciones a la familia de cómo deben vivir una vida de acuerdo a la sana doctrina. Y para ello va a dividir la familia en tres grandes categorías que estaban en la época: los hombres adultos y los jóvenes varones, las mujeres adultas, mujeres mayores con experiencia y las mujeres más jóvenes. Y la tercera categoría va a ser los siervos y aquellos que estaban en una relación de dependencia laboral en la familia. Y se les voy a explicar por qué. Antes la sociedad no era como era en el día de hoy. Pero están estas tres categorías: el padre, el hombre adulto que era el jefe de la familia, los jóvenes, las mujeres mayores con experiencia, las mujeres más jóvenes, y también los siervos y aquellos que trabajaban en relación de dependencia. Esa era la familia conformada en los tiempos del Imperio Romano en el primer siglo. Ahora fíjense con quién empieza el apóstol Pablo a dar instrucciones. Primero se dirige a los hombres mayores, a los hombres adultos. Que los hombres adultos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Si vamos al versículo 6, también hay una exhortación a los jóvenes, a los varones más jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando una familia quiere empezar a vivir la sana doctrina, los primeros que tenemos que dar el paso, señoras y señores, somos nosotros los varones. No lo invento yo, así está en el texto. Es el primer punto al cual el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo. Le pudo haber dicho, empieza, no sé, con los más jóvenes, empieza con estas personas, empieza con los siervos, pero le dice, empieza ¿con quién? Con los hombres adultos. Ahora déjenme contarles un poco cuál era la sociedad de la época. En Creta, como ya lo expliqué el domingo pasado, había esta cultura, se adoraba al dios del panteón griego Zeus, que era el máximo dios de la mitología griega. Y se creía que Zeus había nacido y tenía el lugar de su nacimiento ahí en la isla de Creta. Zeus tenía la característica de ser un dios poderoso, pero que también era un dios mujeriego, un dios que siempre buscaba la forma de seducir a las jóvenes. Así que el modelo que tenían los hombres de la época era un modelo de seguir la filosofía y la religión que tenían. Vamos a seguir el modelo de Zeus, vamos a ser como Zeus. Así que en la isla de Creta, que ya les expliqué que tenía una reputación terrible, los hombres que eran mujeriegos. Era un valor en la época el no ser fiel. El no ser fiel era una causa de aplaudir. ¡Uy, cuántas mujeres tiene ese hombre! Miren, y no se da cuenta y esto tampoco se da cuenta. ¿Cómo hace? ¡Wow! Lo aplaudamos. Ese era el valor de la época en Creta. Hombres que eran mujeriegos, hombres que tomaban, hombres que no cumplían sus responsabilidades como padres, como esposos en la casa. Y la sociedad aplaudía esa libertad, o mejor dicho, ese libertinaje. Esa era la cultura de Creta. Incluso leímos en el capítulo 1 que incluso los mismos filósofos de la época que citaban y que hablaban sobre los cretenses decían que eran unas bestias ociosas, que no servían para nada, que no trabajaban, eran vagos, que vivían del trabajo de otros. Estos eran hombres que eran mujeriegos, que andaban de cantina en cantina, de bar en bar, que no solamente trabajaban para conseguir algún dinero para ver en qué se lo iban a gastar en el fin de semana. Esa era la cultura de los hombres en Creta. Ahora Pablo envía a Tito justamente para que empiece a hacer cambios basados en la sana doctrina.
Y el cambio, señoras y señores, en nuestra casa empieza con nosotros los caballeros. Empieza con aquellos que tenemos la responsabilidad delante de Dios de liderar nuestras familias. Ahora nos dice cuál es el efecto que va a producir la sana doctrina en la vida de un hombre adulto que tiene responsabilidad sobre su esposa y sus hijos cuando camina en la verdad de Dios. Esta lista que nos da el apóstol Pablo no es una lista de cosas que, tengo que hacer esto, esto y esto. Son cosas que van a estar pasando en la vida de todos aquellos que siguen en obediencia a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Significa que tengan templanza, que tengan dominio propio. Que un hombre adulto de 40, 50 años no esté perdiendo la cabeza por cualquier cosa que pasa. Va en el automóvil y a alguien se le cruza y dobla mal a la izquierda sin poner la luz de giro y ya explotamos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Eh? Y su esposa ahí no quiere decir nada. ¿Y sus hijos? ¿Y sus hijos? Cuidado. La palabra nos dice que si caminamos en la enseñanza de Dios tenemos que ser hombres de templanza. No podemos sacarnos de quicio por cualquier cosa que pase. Pero pastor, es que estoy cansado, vengo del trabajo con tantas presiones, llego a mi casa y los niños me sacan de quicio. Sí, pero no podemos sacarnos de quicio. Tenemos que tener templanza, no podemos entrar a la casa y empezar a tirar todo porque tenemos presión en el trabajo. Yo entiendo que tienes presión en el trabajo, pero la palabra nos insta a nosotros a ser hombres de templanza, a contar hasta 10 cuando le ve ahí a su hijo haciendo un desastre. Y su esposa que le viene con la queja de los otros. Cuente hasta 10. Pero no podemos perder la cabeza. Ser hombres de templanza. En segundo lugar, que sean serios. A ver, si son serios yo estoy descalificado. ¿Qué significa ser serio? No significa que no nos riamos, que no seamos divertidos. El otro día estaba intentándole hacer dormir a Francesca y en vez de hacerla dormir se escuchaba jijijiji, jajajaja, jijijiji. Mi esposa, gracias por hacerla dormir, ¿no? No la hice dormir, estábamos jugando. Serio significa, en la palabra en griego, que seamos dignos de respeto. Un hombre adulto, jefe de familia, debe ser digno de respeto. ¿Y por qué digo esto? Esa es la palabra en griego, pero también, porque también se puede traducir la palabra como honorable. Damas y damas jóvenes, saben que una de las necesidades más grandes que tenemos los hombres es que se nos respete. Sí, ya me di cuenta, dirán algunas. A nosotros los hombres nos gusta que se nos respeten. Es una necesidad que tenemos, que se nos dé admiración, que se nos dé respeto. Pero hombres, el respeto es algo que tenemos que ganar. El respeto no es algo que podemos imponer. Yo soy el jefe de esta familia, aquí se me tiene que respetar. Cuando estoy haciendo con mi vida un desastre y mis hijos me miran y no quieren seguir mi ejemplo. Hay tantas familias cuyos hijos dicen, cuando crezca y sea grande, no voy a repetir el ejemplo de mis padres. Pero sin embargo, sin Cristo, trágicamente lo que pasa es que crecemos y volvemos a repetir el error de nuestros padres y nos convertimos en eso que tanto odiamos. La sana doctrina aplicada en el corazón de un hombre adulto, ¿qué va a producir? Templanza, pero también va a producir que esa persona sea digna de respeto. ¿Sabes qué? Cuando vas caminando con tu esposa y tus hijos y se cruza por la calle una mujer provocativa, atractiva, y tus ojos se van en pos de esa mujer y tienes a tu esposa al lado, no eres digno de respeto. No lo eres. Pero cuando pasa esa mujer provocativa y tú la ves y sigues tu mirada clavada en el horizonte, eres digno de respeto. ¿Por qué? Porque estás respetando a la compañera que Dios te dio y que está a tu lado. Y tus hijos ven eso. Entonces, ¿qué te van a dar? Respeto. El respeto no es algo que nosotros podemos imponer, pero es algo que tenemos que trabajar con el ejemplo y ganarlo. Dice la palabra de Dios también que los hombres deben ser prudentes. ¿Qué es la prudencia? Ser equilibrado.
ser equilibrado. Un hombre prudente es un hombre equilibrado, que no se apresura a tomar decisiones rápidas. Siento que ahora quiero ser, no sé, bombero. Entonces el hombre sale y empieza a estudiar para ser bombero y a los 2 años deja. Y ahora siento que quiero ser astronauta y empieza a ir a la NASA y ahí va la familia atrás de ese pobre hombre. Y saca un crédito para pagar los estudios de cómo ser astronauta y a los 2 años deja y se pone a hacer otra cosa. Eso no es ser prudente. Me gustó esa casa, me voy a comprar esa casa. Pero tiene una hipoteca de 30 años donde usted va a pagar $2.000 por el resto de 30 años en un total de $400.000. Sí, pero no me importa, a mí me gusta. No, seamos prudentes. ¿Tengo el dinero para hacerlo? ¿Tengo que esperar? ¿Qué tengo que hacer? Los hombres que caminan en la sana doctrina son hombres prudentes, que evalúan el riesgo. ¿En qué voy a meter a mi familia? Varones, por favor. ¿En qué voy a meter a mi familia cuando acepto un compromiso financiero, cuando quiero ir en pos de algo? Bueno, no, es que yo el dinero lo gano yo, lo gasto como yo quiero. No. Si usted gana dinero, lo gana por la gracia de Dios para servir a su familia. Cuidado. Seamos prudentes. Un hombre prudente, de acuerdo a Proverbios, el capítulo 17, es un hombre, dice Proverbios, el hombre prudente es un hombre que calla y no está intentando demostrar cuánto sabe todo el tiempo. Ese es un hombre prudente. Si nosotros somos ese tipo de personas que siempre quiere demostrar que sabe, que siempre quiere mostrar que tiene la razón, no estamos siendo hombres prudentes. Hombres prudentes. Y veo las caras de las hermanas, siga pastor, siga, dele nomás. Dele, qué bueno que viene este domingo. Gloria a Dios. Espérese que ya voy para las mujeres. No cante victoria. Escuchen esto, sanos, y la palabra en griego aquí es un participio que va a influir 3 sustantivos. Que seamos sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Un hombre debe ser la guía espiritual de su familia. Y debe ser un hombre sano. ¿Sano en qué? En la fe. Que no esté, bueno, hoy un día me gusta esta iglesia, me llevo a mi familia a esta iglesia porque, me gusta el pastor, cómo habla, todo perfecto. Un día no me gustó el sermón, familia, nos vamos a otro lado y ahí va la familia atrás del pobre hombre. El pobre hombre no, la pobre familia va atrás del hombre, y la va llevando de una religión a otra, de una denominación a otra. No, sanos en la fe. Sanos en amor. Efesios capítulo 5, hablando Dios a la familia, le da al hombre la instrucción de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tenemos que ser sanos en ese amor, no tener un amor tóxico, sino un amor sano en la fe, en el amor. ¿Y saben qué? En la perseverancia. A los hombres, les digo esto a todos, a mí me cuesta ser perseverante. No sé por qué. Y lo veo en la iglesia también. Las que perseveran siempre más son las mujeres. Amén, dice por ahí. No voy a decir... Mire, el pastor le conoce la voz a la oveja, pero no voy a decir el nombre de esa oveja. Las mujeres son más perseverantes que nosotros, los varones. No podemos caminar así, varones. No podemos. Nosotros somos los que debemos perseverar en la fe. Es decir, cuando nuestra familia está el domingo y... Papi, no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Sabe qué, hijo? Vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque soy un hombre perseverante. Entonces no es que un día tengo la emoción de ir a la iglesia y después los otros días ya me caigo, ya no voy más. No, la fe de nuestra familia. Nosotros tenemos que ser los que porten la antorcha de la fe en la familia. Ahora, yo sé que esto es contracultura, porque en muchos de nuestros hogares, en nuestras comunidades latinoamericanas, la que siempre ha sido el baluarte de la fe, muchas veces ha sido la madre o la abuela, la que ha pasado la fe. Pero esto no debe ser así de acuerdo a la palabra. Somos nosotros los hombres los que tenemos que pasar la antorcha de la fe. ¿Sabe qué? Cuando yo veo un hombre que está caminando en la sana doctrina, aplicando el evangelio en su vida, ¿sabe qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Empieza a venir la familia. Y la trae. ¿Por qué? Porque Dios bendice ese liderazgo espiritual.
Varones, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser dignos de respeto. Cuando se nos pide algo, hermano, ¿puede hacer tal cosa? Usted dice sí. Y después llega el día y desaparece. ¿Dónde está tal? No sé, no vino. Ni se molestó ni en avisar, ni dijo dónde estaba, ni qué pasaba. ¿Y quiénes son las que tienen que salir a cubrir las cosas? Las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? No, mejor al hermano tal no lo llamemos porque nos hace esto siempre. ¿Qué empieza a pasar? Nosotros empezamos a perder el respeto. Seamos perseverantes, seamos dignos de respeto. Si nos comprometemos a algo, lo cumplamos. Cuando sea ese domingo que esté cayendo la nieve y su familia entera esté tapadita con esa frazada ahí y estén todos muy calentitos, usted levántese y diga, iglesia, familia, vamos a la iglesia. Y ayude a su mujer a vestir a los niños y saque el niño de la cama y usted tráigalo. Porque este es el mandato del Señor. Pastor, usted es muy conservador. No soy conservador. Pero es que no ve que no escucha que se lo estoy leyendo. Se lo estoy leyendo de la palabra. Este es el mandato que nos da Dios. Me estoy enojando yo solo. Me peleo yo solo. Vamos a avanzar porque se nos va la hora y quiero darle también una palabra a las mujeres. Los jóvenes. Nosotros, los jóvenes. Ya me incluí. Nosotros los jóvenes. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Mira, si tú eres un joven prudente, si tú eres un joven íntegro, ¿quién no se va a querer casar contigo? ¿Quién? Cuando la sana doctrina penetra el corazón y nosotros los jóvenes vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nos empezamos a convertir en un verdadero hombre. No creado en la imagen de Adán o en la imagen de la sociedad, sino creado en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos convertimos en personas capaces de liderar una familia. Ahí podemos aspirar nosotros a tener una esposa, a tener hijos, porque estamos practicando la piedad que el Evangelio nos indica en su palabra. Ay, pastor, pero estos requisitos son tan altos. Sí, yo sé. Muchas veces fallamos. Pero ¿sabe qué? Déjenme que les cuente la historia de Don Santos. Don Santos era un hombre de mi iglesia en Argentina que vivió en la generación de mis padres. Don Santos era un hombre que venía del campo, un hombre que no sabía ni leer ni escribir, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre que cuando fue llamado de muerte a vida por el poder del Evangelio, se arrodillaba todos los días en su casa abriendo la palabra de Dios, aún sin saber leer, y clamaba con llanto al Señor diciéndole, Señor, ayúdame a comprender tu palabra. Y solo intentando comprender la palabra de Dios, Dios le ayudó a que él pudiera aprender a leer. Un hombre sencillo, un hombre sin educación, un hombre que no fue a la universidad, un hombre que no iba a ser un hombre elocuente, un hombre gastado por la vida, por la experiencia de la vida, por las consecuencias de haber vivido una vida lejos de Cristo. Un hombre que le costaba levantar la mirada, ese era Don Santos. Ahora cuando Don Santos entraba en un lugar, la gente se llenaba de admiración y de respeto por ese hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. No tenía conocimientos, no tenía educación, no podía decirte cuál era la palabra en griego o en hebreo, pero era un hombre que caminaba de acuerdo a la enseñanza del Evangelio. Era un hombre prudente, un hombre digno de respeto. Por eso tú piensas hoy y dices, pero yo cómo puedo llegar a ser ese hombre, no tengo educación, me han pasado tantas cosas en la vida. No importa lo que dependa de ti, depende de lo que Dios puede hacer en tu vida, querido varón. Lo que Dios puede convertir tu vida, hacerte un hombre prudente, un hombre digno de respeto, un hombre de templanza, un hombre de fe, de amor, de perseverancia. Dios puede hacer esto en tu vida. Y el problema que tenemos los hombres es cuando dejamos de creer que Dios puede hacer esto. No, pero en realidad necesito más educación, necesitaría esto. Lo único que necesitas es Cristo. Es lo único que necesitas.
cómo impacta la sana doctrina en la familia. Hablamos de los hombres y ahora pasamos a las mujeres mayores y a las jóvenes. Y veo un par de varones ahí sacando su cuchillo y afilándolo ahí. Versículo 3. Las ancianas se refiere a mujeres de edad mayor. No se está refiriendo, es una palabra diferente en griego que el oficio de anciano. Las ancianas asimismo, la orden también va para ellas. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La isla de Creta era un desastre social a nivel moral. Y como los hombres no hacían su trabajo, las mujeres tampoco lo hacían. Entonces estaban siempre de chisme en chisme, calumniando a una y calumniando a la otra. Ahora, lo que la palabra de Dios le indica a la familia que quiere vivir en la sana doctrina es que las mujeres mayores tienen la responsabilidad de modelar una vida de piedad para las más jóvenes. En primer lugar, dice que deben ser reverentes en su porte. ¿Qué significa? Que sean venerables, que inspiren respeto, que sean personas que se ganen respeto. Que no sea una mujer histérica, que explote, que le diga de todo ahí a la otra. No, una mujer que guarde la calma. Una mujer que inspire respeto. Una mujer a la cual otros puedan admirar y seguir. Ahora, lo que está aquí en la palabra de Dios es totalmente en contra de lo que pasa en nuestros días. Hoy, si usted quiere ser un influencer en social media, en las redes sociales, y las celebridades más aclamadas, generalmente son las personas que son más irónicas, las que presentan la mayor parte de su cuerpo desnudo, o las personas que son más, como dicen en inglés, más sassy, más edgy, y las personas que pueden decir cosas que en contra de otros. Eso parece que son las gentes que las personas siguen. El otro día, cuando tuvimos nuestra reunión combinada con la congregación en inglés, les leí quiénes son las personas que tienen más seguidores en Twitter. Justin Bieber. Chicas, por favor. Justin Bieber. Creo que era el top 5, top 6 de la lista. Kim Kardashian. ¿Ese va a ser tu modelo de qué es ser una mujer? Kim Kardashian. Donde es solamente todo apariencia, la belleza exterior. Pero usted la escucha hablar a Kim Kardashian por 5 minutos y no puede ni escucharla. Hay algo ahí adentro. Hay algo adentro, solo vanidad. La vanidad de solamente vivir para ser más linda y para ver si yo puedo ser, no sé, la mejor entre las otras. Ese no puede ser nuestro modelo. Ahora, las mujeres adultas tienen la responsabilidad de modelar sus vidas para las más jóvenes. A ver si lo digo claro, el pastor de la iglesia no tiene la responsabilidad de modelar su vida como una mujer para que otras mujeres lo sigan. ¿Sabe por qué? Porque no soy mujer. No soy mujer. Pero las hermanas adultas de esta congregación son las que deben modelar para las jóvenes un modelo de piedad, un modelo de respeto y de admiración. En su comportamiento deben ser reverentes. En su lenguaje no deben ser calumniadoras. ¡Ay! ¡Qué difícil! Mira, no quiero hablar de estereotipos, pero a las mujeres a veces les gusta hablar más que a los hombres. Usted ve una conversación de hombres. ¿Cómo le va, hermano? Bien. ¿Y usted? Bien. Ahí nos quedamos parados nomás, en silencio por 5 minutos. Nosotros los hombres no podemos ir de pesca a un lago y estar ahí pescando por horas sin decir ni una palabra. Pero pareciera ser que las mujeres no, tienen esa necesidad de comunicarse con más frecuencia, por decirlo de esa manera. Pero la Biblia nos dice que en el mucho hablar viene el pecado. En el libro de Santiago nos exhorta a todos a tener cuidado de ¿qué? De la lengua. Que aun siendo un miembro pequeño puede prender grandes
incendios. Cuidado. Ahora, cuando usted se piensa como mujer adulta y no camina como una mujer digna de respeto, cuando usted está calumniando y cotorreando, ¿qué van a querer seguirla a usted las mujeres más jóvenes? Van a ir a buscar a Kim Kardashian en Twitter, pero no la van a seguir a usted. Si usted sabe que uno se da vuelta y ya está hablando mal de uno. ¿Me entienden lo que le quiero decir? La palabra le insta a las mujeres adultas a no ser calumniadoras, no esclavas del vino. No esclavas del vino. Y escuchen esto, deben ser capaces de dos cosas, de enseñar y entrenar. De enseñar y entrenar. ¿A quiénes? A las mujeres más jóvenes. Enseñar nos habla de una acción de impartir la verdad de la palabra de Dios. Pero este verbo que aparece ahí, entrenar, ¿saben de qué nos habla? De una relación, damas. Yo no puedo entrenar a nadie con el cual no tengo ningún tipo de relación. Yo puedo entrenar a alguien con el que tengo una relación. Si voy al gimnasio, tengo una relación con el personal trainer del gimnasio. Si no, no me va a entrenar nada. Ahora, las mujeres mayores de la congregación, que son piadosas, que son respetuosas, que son un ejemplo a seguir, ¿qué les pido? Por favor, acérquense a las más jóvenes y empiecen a construir una relación. Porque donde hay una relación, donde no hay una relación, no puede haber entrenamiento. ¿Y en qué consiste ese entrenamiento? Que les enseñan a las más jóvenes a qué? A cómo criar sus hijos, a cómo vivir en su casa con su marido, con su esposo, cómo amarlo, cómo vivir sana y piadosamente. ¿Usted no cree que hay tantas mujeres jóvenes en nuestra congregación que están desesperadas en saber qué hago? ¿Cómo crío a mis hijos? Yo estoy todo oído, así que escucho. ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo puedo ser una buena esposa? Las mujeres adultas que ya tienen su experiencia, la palabra les insta a iniciar una relación con ellas y a entrenarlas. ¿Para qué? Para que sigan el modelo de la palabra de Dios. Ahora, para las mujeres más jóvenes, yo entiendo que la relación es un punto vital para que pueda haber un intercambio y una enseñanza. Me acuerdo de una vecina que vivía cerca de casa cuando vivía en la casa de mis padres. Su suegra vivía al lado. No estoy haciendo ningún comentario. Vivía al lado. Nosotros, mis padres, vivían al lado de la izquierda de su casa. Esta mujer joven que se había recién casada y que tenía sus hijos, en vez de ir a la casa de la suegra a preguntarle cómo se cocinaba, cómo hacía esta receta, qué hago con mis hijos, cómo no sé, tengo este problema con mi marido, en vez de contarle a la suegra, ¿sabe a dónde venía? A la casa de mi mamá. ¿Sabe por qué? Porque con mi mamá habían entablado una relación. Una relación donde esta persona veía un amor genuino de parte de mi madre en querer ayudarla. Con la suegra no había ninguna relación, porque la suegra estaba interesada en que esta chica sea una mujer de 10 puntos para su hijo, era todo lo que le importaba, pero no le importaba a ella como persona. Y eso se siente, y eso se sabe. Entonces, ¿qué hacía? En vez de hablar con la suegra, se iba a hablar con mi mamá. ¿Saben qué? Para entrenar, para impartir la enseñanza, tenemos que tener una relación genuina de querer ayudar al otro, de querer asistirlo, de querer ayudarlo. Ahora, las mujeres más jóvenes supuestamente son personas que ya están casadas, estas mujeres a las que se refiere Tito, deben ser entrenadas en cómo amar a sus maridos. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí. Hay que entrenarse en cómo amar a los maridos, queridas damas. ¿Pero qué me está diciendo? Una locura. Claro, porque usted va a hablar con su amiga en el trabajo, y su amiga en el trabajo, cuando escucha que tiene un problema, para ponerse de su lado, ¿qué dice? Pero no le hagas caso a ese, que te maltrata, que no te quiere, que, no sé, no es digno de ti. No dejes que controle su vida, no dejes que controle tu vida. La enseñanza de la palabra nos insta a que las mujeres más jóvenes aprendan a cómo amar a sus maridos. Sí, pero es que eso es muy difícil. Pero entonces no somos cristianos. Queremos que la sana doctrina permita la entrada a nuestra familia. Tenemos que seguir
lo que la palabra dice. Amantes de sus hijos. Amantes de sus hijos. Las mujeres de Creta en la época eran tan promiscuas, que tenían tantos hijos, que como en esa época no había los abortos disponibles de la tecnología de hoy, tenían el bebé y los dejaban en las plazas del mercado. Había un montón de niños en la plaza del mercado. Por eso si usted va a la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, Pablo le instruye que si hay viudas en la congregación que hayan demostrado ser castas, piadosas, amantes del Señor, la iglesia las utilice para hacer el ministerio. ¿Cuál era uno de los ministerios que tenían estas mujeres que eran viudas, que ya no tenían sus familias? Ir por las plazas del mercado para ver todos estos niños que habían quedado abandonados. Y los recogían y buscaban una familia cristiana a la cual dárselo para que los criara. Esa era una de las tareas que tenían las viudas en el primer siglo, las viudas cristianas. Y en la ciudad de Creta pasaba lo mismo. Tenían los niños por la promiscuidad y los dejaban ahí. Había un montón de huérfanos en las calles. Por eso la enseñanza de Pablo a esas mujeres, a las mujeres más jóvenes, a cómo amar a sus hijos. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero hay un afecto natural de la madre al hijo. Sí, en el diseño original de Dios. Pero mientras más reina el pecado, ese afecto natural se va, Romanos capítulo 1. Las mujeres se olvidan de ese afecto natural. La semana pasada fui con algunos hermanos de la iglesia a orar y estar en un acto de manifestación pro vida. Estaba la clínica de Planned Parenthood buscando dinero para fundar y abastecer sus clínicas de aborto. Y había algunos grupos que eran más vocales y nosotros estábamos ahí para orar y hablar con la gente. Ahora, ¿saben lo que vi? Me impactaron ciertas cosas. La primera es que estábamos en la vereda y de repente pasa un auto, se baja la ventanilla y yo dije, acá me van a tirar algo. Y una joven se asoma por la ventanilla, yo creo que habrá tenido unos 22 años no más. Y nos grita, amo el sexo y odio a los bebés. Milwaukee, California. Se lo estoy diciendo aquí nomás, en nuestro barrio. Amo el sexo y odio a los bebés. Yo me quedé sin palabras. ¿Por qué? Pero ¿qué veo? Que la palabra de Dios se cumple. Donde reina el pecado, aún ese afecto natural que Dios puede poner en nuestro corazón, el pecado lo destruye. Lo destruye. Que las mujeres amen a sus hijos. Si tienes un bebé en la panza, si te enteraste que estás embarazada, te pido por favor que no le quites la vida a ese niño que está creciendo en tu vientre. Hay otra alternativa. Acá estamos nosotros para ayudarte. Al final del servicio, si no tienes a dónde ir, si no sabes qué hacer, habla conmigo, habla con mi esposa. Pero por favor no le quites la vida a ese niño indefenso que está creciendo en tu vientre. Yo no quiero juzgarte, no sé qué pasó, no sé por qué quedaste embarazada, no sé dónde vienes. Y no es mi tarea juzgarte. Pero mi tarea es decirte que en tu vientre está creciendo vida, que la puso Dios. Y te pido en el nombre de Cristo que detengas tu mano si estás pensando en hacerte un aborto. Es quitarle la vida a una persona. Ahora quizás te sientas hoy, joven mujer, en este auditorio y tú me dices, pastor, pero yo ya he tenido ciertos abortos en mi vida. ¿Qué hay para mí? Aún a pesar del pecado que has cometido, de la vida que se ha tomado, hay perdón en el nombre de Cristo Jesús. Confiesa tu pecado, ven a la cruz y recibe el perdón de Cristo para vivir en una nueva vida donde vivas de acuerdo a la sana doctrina del Evangelio y aprendas a amar a tus hijos, los que tienes ahora y aquellos que Dios te va a enviar y aquellos que están por nacer. Vivimos en una sociedad donde el pecado entenebrece la mente del mundo al punto tal que hasta las mujeres olvidan ese afecto natural que tienen por sus hijos. Miren, ¿saben qué? Mi madre siempre recordaba los dichos de Doña Leonor. Doña Leonor era una mujer española de esa generación de inmigrantes en Argentina
y estábamos en la iglesia y mi madre era una madre muy amante de sus hijos y era muy feliz con nosotros, de tenernos. Muy feliz de tenernos. Y la veía siempre tan feliz de tenernos y amarnos. Y un día se la acerca y le dice, ¿amas a tus hijos? Pues sí, claro, dice mi mamá. Claro que los amo, sí. Se ve que tú los amas. Mira, ¿sabes qué, Cristina? El nombre de mi madre. Cristina, ¿sabes qué? Usted siempre amará a sus hijos sin importar lo que ellos hagan. Pero críelos de tal manera que los demás los amen. Que los demás los amen. Es el ejemplo de una mujer que se acercó a mi madre con esos niños pequeños y empezó a entablar una conversación con ella y empezó a cultivar una relación con ella. De modo que le empezó a enseñar cómo criar a sus hijos. ¿Y qué sabiduría que hay en esas palabras? A usted su hijo lo va a amar siempre. Yo a la Francesca la voy a amar siempre. Pero cuando la Francesca le está pegando a su hijo y yo estoy parado y no le digo nada, ¿usted cree que usted lo va a amar a la Francesca? No, claro que no. Cuando aparezca Francesca los niños van a salir corriendo. ¡Ah! ¿Por qué? Porque no lo estoy criando bien. Padres, criemos nuestros hijos de tal manera que los otros también quieran estar con ellos. Les enseñemos los valores, cuándo decir no, cuándo decir sí, cuándo es el turno del otro. Bueno, pero parece injusto, parece que la mujer tiene toda la responsabilidad en la crianza de los hijos. Bueno, no es cierto. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4, el apóstol Pablo se dirige a los hombres y les dice, padres, instruyan a sus hijos en el temor y en la instrucción del Señor. Es una tarea combinada. Pero el mensaje que le está diciendo Pablo a estas mujeres es justamente porque en la sociedad en la que se vivía, los hijos eran algo descartable. ¿Saben qué, queridas mujeres y también queridos varones? Nuestros hijos no pueden ser una carga para nosotros. No les podemos hacer sentir que son una carga. Por tu culpa no pude seguir estudiando. Y quizás usted no se lo dice, pero tenía tanta ganas usted de decírselo. Y el niño lo siente. Por tu culpa mi carrera se detuvo. Porque te tengo a ti, ahora no puedo hacer esto. Porque tengo que pagarte el dinero para que vayas a la escuela, no puedo hacer este viaje. Los niños no son una carga. En la sociedad de este mundo los niños son una carga. Por eso los están matando. Por eso los están matando. En la conversación que tuve con una de otras activistas pro-choice ese día, gracias a Dios no nos pegaron. Me explicó su concepto del amor. Su concepto del amor es que ese niño no nazca, porque si nace en una comunidad de bajos ingresos, la madre después no tiene dinero para ofrecerle una oportunidad y una calidad de vida a ese niño. O sea que ahora el amor está vinculado a cuánto dinero puedo tener y qué clase de vida puedo darte. ¿Esa es la clase de amor que el mundo quiere llevar? Y me lo estaba hablando una joven que era socialista, marxista y comunista, anticapitalista, pero que en su discurso me está diciendo que para amar a alguien tengo que tener recursos. ¡Wow! ¡Qué contradicción! Este mundo está perdido. Y yo le contesté, ¿sabe qué? Mire, yo vengo de un país que no tiene tantos recursos como los Estados Unidos. He visto muchos niños crecer en situaciones de pobreza. Y saben que el hecho de tener la vida y tenerla a su mamá, para ellos es el mundo. Para ellos es el mundo. Pero este mundo, cuando usted no sirva más, lo van a cortar. Por eso si empezamos a cortar la vida de los recién nacidos, los niños por nacer, después usted cuando sea viejito tenga temor por su vida, porque cuando usted sea una carga, lo van a cortar a usted también. Pastor, qué exagerado, ¿cómo va a decir que de acá vamos a llegar allá? ¿Acaso no vio la historia? 60 años atrás, los estados social nacionalistas aprobaban en sus parlamentos leyes eugenésicas para sacar a los niños por nacer, a los viejitos y a los que tenían algún tipo de deformación o incapacidad. ¿Por qué? Porque querían buscar el perfeccionamiento de la raza. Esto pasó. Y quizás eres joven y tú dices, no sé quiénes son los nazis, no sé quién es toda esa gente. Eso pasó en Alemania. Y Hitler no llegó ahí porque, bueno, no sé, tenía todo el poder militar. Lo votó la gente. Lo votó la gente. Por favor, cuando estemos mirando a cómo votar el año que viene, por favor, ¿a quién vamos a poner ahí? ¿A quién vamos a poner ahí?
cuando ya no hay respeto por la vida, cuando saco que mi vida tiene dignidad por el solo hecho de que fui criado en la imagen y semejanza de Dios, no queda nada. Entonces cuando usted sea viejito, ahora quizás lo están poniendo quizás en un asilo, en un lugar donde lo cuidan, pero cuando las cosas, no, pero ahora yo no tengo dinero, entonces ¿por qué le voy a estar pagando a mi pobre padre ahí para que esté en el asilo? Ahora mejor lo eutanicemos. ¡Wow! Vamos camino a eso. Pastor, está imaginando cosas. Lea las noticias, lo que está pasando en Europa, en Ámsterdam, donde hoy la eutanasia es libre. Usted mayor de edad puede ir y decir, quiero que me quiten la vida. Bueno, pase aquí, le ponen una inyección y usted se muere. Para que no sea una carga al Estado y no sea una carga a su familia. Esa no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es un modelo donde nosotros cuidamos de los niños, donde nosotros cuidamos de los grandes, de nuestros padres. No estoy juzgando si tiene su padre o su madre en un geriátrico, en un lugar de cuidado. Hay veces que la necesidad médica, física, así lo determina. Pero tenemos que estar siempre atentos de ellos. Y ahora, el mundo funciona con valores distintos, pero nosotros tenemos que funcionar con el valor de la palabra de Dios. Me quedé sin tiempo, como siempre, para hablarles de los siervos. Este es un tema que, si a los jóvenes les interesa saber, ¿por qué habla de que los esclavos o los siervos sean obedientes a sus amos? La Biblia está apoyando la esclavitud. Mira, te invito a una cosa. Primero, chill out. Primero, cálmate. Segundo, te espero el domingo que viene a las 9:30 en nuestra comunidad misional y te voy a explicar cuál es la diferencia de la servidumbre y la esclavitud en el primer siglo y lo que tú conoces como esclavitud en los Estados Unidos, número 1. Número 2, te voy a explicar que el concepto de libertad que tú tienes hoy no viene de la cultura griega, no viene ni del Imperio Romano, ni de las institutas de Gallo. Yo me las estudié todas en la Universidad de Leyes, Derecho Romano 1 y 2. El derecho a la vida, los derechos de tercera generación, los derechos de mi dignidad como persona no vienen ni de la cultura griega, ni de la cultura romana. ¿Sabes de dónde vienen? Vienen de la cultura judeo-cristiana. Y te voy a leer los pasajes donde Pablo les dice a los amos que traten bien a sus siervos, porque ellos son tan iguales como los amos delante de los ojos de Dios, porque tenemos un Dios que no hace acepción de personas. Incluso hay una carta en la Biblia escrita de Pablo a Filemón, donde le dice, recibe a Onésimo, que es tu siervo, y trátalo como tu hermano. Eso no viene de los valores griegos y romanos. Un esclavo no se podía sentar a la mesa con su amo, pero en Cristo, en esa época, el mandato era que el esclavo se siente a la mesa con su amo. ¿Quieres hablar más de esclavitud y lo que la Biblia enseña? Te espero el domingo que viene a las 9:30 en el auditorio del primer piso.